Hola, buenas tardes. Encantado. Vamos a proceder con la comunicación de don Fernando Zaparaín, perdón, titulada La superación de las barreras a la discapacidad desde el proyecto arquitectónico. Fernando es arquitecto, es pintor también y profesor universitario y acabó arquitectura en el año 89 y se doctoró ya en el año 1995 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid. Actualmente imparte clases también desde el 97 y es profesor titular de dicha universidad. Destacar, y estábamos hablando ahora también, que respecto a su comunicación, pues Fernando tiene una gran experiencia en el desarrollo de entornos adaptados, ya pues que construyó o diseñó el Centro de Residencial para Lesionados Medulares de Aspaín de Valladolid, del año 2003 al 2006, así como el Centro de Día para Personas con Discapacidad Psíquica Intras. También tuvo experiencia en el diseño del Centro de Día para Personas con Discapacidad Física Aspaín de León del año 2008 al 2012. Bueno, esperemos que les guste la comunicación. Y hablamos, muy bien, muy buenas tardes. Y, hombre, lo primero agradeceros a Mainel a la perseverancia. Estaba hablando con Pepe Muñoz, que hace igual, yo qué sé, no sabemos, 6 años, 10. Tienes que venir, va a haber un congreso sobre este tema concreto, ¿no? Digamos, de las personas con discapacidad, y luego se ha ido con Jorge, pues lo hemos ido siguiendo y aquí hemos llegado. O sea, estamos dando esta conferencia y luego, bueno, creo que ya sabéis que estamos organizando una exposición que será en el Colegio de Arquitectos de Valencia en julio, ya definitivo, ¿no? Para la cual ya tenemos unos cuantos proyectos, un poco de toda España. Me queda alguno por recolectar, pero está habiendo una respuesta muy buena y vamos a presentar en ella pues como unos 10 proyectos de toda España sobre edificios para personas con discapacidad muy diversos, ¿no? Bien, entonces, bueno, dicho esto, que habéis conseguido, aquí estoy y me alegro mucho. Pues se pasa con ¿no? Vamos a ver, yo lo que había traído es no una reflexión así excesivamente académica o teórica sobre las cuestiones de, por ejemplo, de normativa o de conceptos, sino más que nada, pues contar la experiencia personal que hemos tenido en el estudio, ya en una trayectoria un poco larga de hacer proyectos para personas con discapacidad, además, como veréis, pues muy distintos y para colectivos muy distintos también, o sea que tanto físicos como psíquicos. Y entonces, al hilo de estos proyectos, pues podemos contar nuestra percepción un poco, qué cosas han funcionado bien, qué cosas han funcionado mal. Y, en fin, bueno, lo primero es que al final, pues sí, ¿no? Si hacemos un listado de normativa, hay muchísimas cuestiones. Han sido eficaces, así el punto, o sea, como en término medio, lo estábamos comentando ahora, ¿no? Con Francés, sobre todo lo que se llama la SUA, que es la norma de seguridad de utilización y accesibilidad, que es una parte muy importante del código técnico. Pues yo creo que ha establecido ya firmemente cómo tienen que ser las cosas en una serie de cuestiones como el plano del suelo, sobre todo, y luego también, pues, bien, normativa toda la que queramos, pero creo que aunque la haya y esta normativa sí que tenga capacidad de empujar, ¿no?, a toda la sociedad cuando se construyen los edificios nuevos para que se hagan las cosas mejor, pues yo como arquitecto, un poco profesor de proyectos arquitectónicos, que es como profesor de creatividad, de diseño, para que me entendáis, no me dedico a dar clases de cuestiones técnicas, sino de la parte del proceso creativo, pues no acabo de confiar del todo en la normativa, o sea, confío más en la creatividad, pero bueno. O sea, que por eso traigo esta diapositiva que lo hemos usado muchísimo nosotros en el estudio, ¿no? Porque dices, bueno, menos normativa, porque fijaros lo que pasa ahí, ¿no? O sea, que es una, esto no es un fake, ni está trucado, ni nada, ¿no? O sea, esto ha ocurrido en la realidad, que es lo triste. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que no basta con la normativa, te puedes chocar contra unas escaleras, sino más arquitectura, ¿no? Es un poco igual demagógico este pequeño mensaje, barro para casa, pero al final yo creo que los mejores ejemplos de arquitectura para personas con discapacidad que yo he visto, pues son de los mejores arquitectos. Con esto os traigo una imagen, por ejemplo, del REAP de Basilea,
que fue muy, muy importante en su momento, como en los 90, 2000, no sé el año exacto. Me pone, ¿no? En 2002. O bueno. Herzog y de Meuron, dos arquitectos pues, que son como, tienen todos los premios, ¿no? El Nobel, Mark Richter de arquitectura, que es como el Nobel, lo que queráis. Y entonces este edificio, pues al final cumple la normativa, sí, pero ¿nace de la normativa? No, nace de una reflexión verdaderamente interesante sobre la arquitectura y, por ejemplo, aquí pues sobre conceptos de iluminación cenital, se ven ahí un poco las claraboyas o de cubierta verde, que ahora está imponiéndose aquí, pero que en aquel momento pues era muy novedosa, ¿no? O, por ejemplo, este edificio nace de cuestiones como pues, los espacios intermedios que hay en las galerías, ¿no? Es un centro para personas con tetraplegia, o sea, con graves lesionados medulares. Y sin embargo, pues lo importante, ya digo, no es que esté bien tratado todas las cuestiones de accesibilidad, que están bien tratadas, sino que se crea una atmósfera, un clima que para esa rehabilitación es fundamental. Un poco sea el equivalente ahí en Suiza al de aquí de Toledo y que pude visitar y además también en ese sentido como que era un sitio muy abierto, ¿no? En el que podías entrar, no hizo falta pedir grandes permisos ni nada. Bueno, dicho eso, pues yo, o sea, nosotros en el estudio dándole vueltas a esto y hablando entre nosotros y un poco haciendo balance de la experiencia, creo que no se trata tanto de hacer una arquitectura específica para personas con discapacidad, sino de hacer una arquitectura de todos, la misma que haríamos para cualquiera, pero con soluciones o con plugins o con añadidos que permitan que amplíen las posibilidades de esa arquitectura, ¿no? Pues pongo estas dos imágenes porque a la izquierda estaría el lado un poco del equipamiento y tal, que efectivamente hay que tener muy en cuenta, aunque sobre esto hemos tenido muchísimas discusiones, porque los propios usuarios nos dicen versiones distintas, ¿no? Dependiendo de las personas, de las... Y a la derecha es un baño equipado con lo que dicen esos dibujos de la normativa, pero que tiene un plus, que al final no solo es el equipamiento, sino como todos vemos, pues una singularidad. Podemos decir que el color rojo es agresivo o no, pero sí que es cierto pues que esa especie de total look, ¿no? De rojo, esa finura a la hora de colocar los elementos y tal, pues hace que sea un espacio distinto. Y no todo es tener unas barras, sino que todos necesitamos, pues también las personas con discapacidad o incluso puede que más, pues esa estimulación, ¿no? De los sentidos y de la que llevan al estado de ánimo y a muchas cosas. Bueno, pues podemos repasar con este criterio de que, o sea, un poco qué es lo que quieren, qué nos piden las personas con discapacidad, qué les gusta, pues lo mismo que a todos. Luz, verde, diafanidad, depende también de las culturas, el uso del color, lo que sea, ¿no? Pero en general no nos encontramos con unas demandas demasiado específicas, ¿no? Más allá de la, hombre, de que haya facilidad de funcionamiento, pero es que eso me lo pide también un niño o me lo pide un quiera, ¿no? Bueno, esto es un centro más bien residencial de 40 habitaciones para lesionados medulares, normalmente eh, casi todos los que están, pues realmente es su residencia definitiva, ¿no? Para toda la vida y en Valladolid. Se hizo, como veis ahí, una maqueta en la que proponíamos que las habitaciones estuvieran apiladas, formando una pequeña torre, que yo creo que era más interesante que la solución esta definitiva que, entre comillas, nos impuso la administración pública de que todo fuera en planta baja. Yo creo que no es necesario en la parte de habitaciones, hoy en día con buenos ascensores, etcétera, incluso la circulación puede ser más ágil. Y esto es un ejemplo de que a veces hay estereotipos en la normativa o en las administraciones, ¿no? Porque, no, es que, claro, ¿cómo vamos a hacer una residencia de 40 habitaciones para lesionados medulares que tenga varias plantas? Es que esto la gente lo va a percibir mal. Yo creo que no, pero bueno, así hubo que hacerla, tampoco quedó mal. Se basaba en unas unidades de convivencia sencillitas, me parece que eran de 10 personas, con su módulo de estancia y sus zonas de habitaciones, patios. Bueno, no voy a contarlo, simplemente un vistazo a la planta que estaba muy fundamentada en cuestiones de luz y también una presencia institucional, ¿no? Pues importante, o sea que el centro de Aspaín, este de Valladolid, pues no era simplemente
para resolver unas necesidades, sino también para tener una imagen pública bueno, es de hormigón, aparentemente muy cerrado, pero luego bastante abierto en el sentido de que se acumulaba estructura en unas zonas para liberar otras y ahí estaban los espacios comunes, estaban muy relacionados con esta plaza de entrada, etcétera. Bueno, pero las cuestiones expresivas, ¿no? Del rótulo, de cómo ese pórtico de acceso, por ejemplo, esto es en el interior, pues al final sí que hay cuestiones que ya digo, funcionan bien para todos, pero que todavía funcionan mejor en centros, por lo menos en este caso, que estaba muy relacionado con cuestiones de las sillas de ruedas y de tal, pues de que el plano del suelo, por ejemplo, era continuo visualmente, no solo continuo físicamente, que ya lo sabemos que hay que hacerlo así, sino que se prolongaba, por ejemplo, el interior hacia el exterior. Nosotros, como ellos tenían que estar en un plano, entre comillas, de trabajo, ¿no? O de vida más un poco inferior, ¿no? Por la silla, un poco a unos centímetros por debajo de lo que sea una persona de pie, dimos mucha importancia al techo. O sea que como no puede haber relieve en el suelo, pues vamos a crear un techo muy plástico, ¿no? Que como veis tiene, pues, bueno, no sé, distintos planos, luz, materiales, texturas. De la habitación es un poco la misma mezcla, ¿no? De normativa, por supuesto, y por ejemplo, no sé, elegimos unos paneles de compacto fenólico que son muy duros, muy resistentes, pero les pusimos de color grafito para evitar los colores más habituales en arquitecturas asistenciales. Era una apuesta un poco arriesgada, porque el color grafito así oscuro, pues tiene sus riesgos, ¿no? Pero lo veíamos más interesante eso que hacer una cosa estándar, ¿no? Bueno, era para singularizar. O aquí veis distintas zonas, por ejemplo, la sala de rehabilitación, que siempre vas a estar tumbado, ¿no? Mirando al techo, pues ese techo tenía que tener mucha importancia. Luego esto es otra pequeña cosa para la misma institución de Aspain, Castilla y León, en León. Una parcela triangular, que por eso pongo ahí el dibujo, ¿no? Que nos dio el ayuntamiento. Esto sí que se puede cambiar, ¿no? O sea que estas parcelas que estamos viendo son los restos de serie del planeamiento urbanístico, que nos pone malos, ¿no? Porque incluso aquí se produjo la anécdota de que ese triángulo, pues los tíos del servicio de jardinería del ayuntamiento pasaban por allí y dicen, oye, ¿qué hace este triángulo aquí abandonado y tal? Hay que ajardinarlo, hay que decorarlo, ¿no? Y se pusieron a plantar árboles y tuvieron que llamar rápidamente los de Aspain diciendo, oye, no, que es que esa es la parcela que nos han cedido y que es para construir, que no es un resto de... Pero sí que era un resto. Es verdad que los jardineros tuvieron... Entonces, ¿qué hacíamos con esto? Pues un poco lo que se ha dicho tantas veces yo a los alumnos, ¿no? Con una frase de Alejandro de la Sota y tal, de intentar dar liebre por gato. En vez de gato por liebre, pues liebre por gato. O sea, tenemos este triángulo, vamos a intentar sacarlo adelante, ¿no? Bueno, basándonos en algunas cosas ya, esto es más compositivo, ¿no? De relación entre triángulos, rectángulos y de algunas visiones axonométricas del manga japonés y tal, también me atraían. Pues esa es la planta, un poco abstracta, ¿no? En la que se encajaban unos cubos dentro del triángulo y claro, según siguieran unas direcciones u otras, pues quedaban unos espacios intersticiales así como muy complejos, ¿no? Hacia afuera, el barrio, bueno, ya digo que era una zona como sin ningún atractivo, un resto de serie, entonces decidimos hacer una presencia más rotunda, eh, un poco para poder singularizar esto en medio de la nada, ¿no? Sí que puede pensarse que es demasiado agresivo. Es un hormigón tintado también en color así ceniza, ¿no? Pero el hecho es que luego esto pues posibilitaba como una claridad de la presencia y a la vez pues una protección interior a los espacios que nos interesaban, que eran los de dentro, porque fuera no había nada que no nos habían dejado en una zona en la que la ciudad ofreciera algo, ¿no? Sino al contrario, ruidos y problemas. Y luego también es verdad que seguimos insistiendo aquí en que estos centros tienen una presencia institucional, no nos tenemos que ocultar, sino como al revés, ¿no? O sea, estos son los signos que enorgullecen a la sociedad, ¿no? Los educativos, los asistenciales o los... Bueno, todo estaba basado luego en unas fuentes de luz bastante intensas. Y estos son los espacios interiores que se conseguían generar en medio de esa nada
muy relacionados con las aulas, por ejemplo, con el espacio de rehabilitación. Era un patio triangular que tiene esta virtud que las fotos demuestran, y es que parece más grande, parece un cuadrado, pero en realidad es la mitad de superficie, un triángulo. También, de todas formas, sí que hay cosas que vienen un poco en el fondo de la normativa esa de la continuidad del plano del suelo, incluso entre interiores y exteriores, pero que aquí se convertían, además de en cumplir la normativa y que funcionara bien, en una ocasión para como ampliar visualmente la superficie del centro, que era bastante pequeño. Este era el espacio de rehabilitación, bueno, ahí lo veis ya con las camillas y eso, pero un poco en bruto también, para que nos demos cuenta de cómo, pues aquí era muy importante otra vez el techo, el color. En este caso era un color arriesgado, el rojo. Se utilizó PVC rojo. Lo puso una señora, ella sola, ¿no? Era la que ponía el PVC. Estuvo ahí un mes, claro, porque para poner tantos metros cuadrados, pero bueno, me parece que le dio intensidad. En fin, cosas de un poco de arquitectos. No sé, si está muy agresivo me lo decís, pero al final se reflejaba la luz, se hacía un poco más naranja, iba hacia el techo también. Y fijaros que no se sabe demasiado bien dónde se está dentro o fuera, ¿no? Hay patios donde se prolongan bueno, como ideas posibles que pueden servir también ya en lo arquitectónico, pues ya han salido algunas, ¿no? La, reducir al máximo las puertas, hacer más bien espacios, ¿no? Que se van prolongando unos en otros y también hacer esas prolongaciones, al menos visuales, entre patios e interiores. Bueno, esto es un tercer centro para esta misma institución de Aspain en Ávila, completamente distinto, pues porque al final solo había dinero para hacer un pequeño pabellón de rehabilitación de 300 metros cuadrados, ¿no? También lo mismo, en un resto de serie, un trozo de parcela ahí está, a las afueras de Ávila, ¿no? Mira que es bonito Ávila y qué tal, pues esto nada, estaba en un sitio que da igual que sea Ávila, ¿no? Ni se ve casi la ciudad. Bueno, de hecho, este es el panorama. Ese que está ahí de pie es mi compañero Eduardo. Esto es lo que te encuentras cuando vas a ver la parcela y dices, "Bueno, ¿y qué hago aquí, no?". O sea, y esa es la misma imagen más o menos una vez terminado el centro, ¿no? El mismo asfalto y un poco la acera anodina. Pero como veis, pues es muy pequeño, ¿no? Pero sí que es un intento de hacer una caja que fuera muy frontal, que diera como un fondo a toda esta calle y que dijera, bueno, pues aquí hay algo importante, ¿no? Y que en realidad no tiene rótulo, como veis, pero sí que lo ponen pequeñito, ¿no? Pero sí que es un dintel muy marcado con una boca, una sustracción que sirve para entrar y que de alguna manera pues nos habla de que aquello, pues, que vamos a entrar en un sitio singular, ¿no? Esta es la planta que tiene a la derecha una zona de lo mismo de rehabilitación y a la izquierda algunos despachos y un aula. Como veis, ya en el rectángulo de la planta pues se hacían varias incisiones, ¿no? Que esas son en gris para crear espacios, esos espacios intermedios que no cuentan metros cuadrados, un patio, un porche y que dan profundidad a la arquitectura a nuestro juicio. Ahí veis un poco el porche. Esta era la zona para las ambulancias, para bajar y esto, ¿no? Porque es un centro de día, no hay residencias. Y luego esa tapa de madera, pues era también el gran argumento que se nos ocurrió, decir, bueno, pues hacer otra vez un techo con relieve de otro tipo, en el cual cuando estuvieras mirando hacia él, muy barato, o sea, ese tablero concretamente, se ve ahí, es de virutas orientadas y tal, el más barato que hay en el mercado. Eso, en aquella época, 18 euros el metro cuadrado, comparado con cualquier tablero como estos, que pueden valer 30 o 40 euros, pues, sin embargo, tenía esa virtud todavía de la madera y de, bueno, la tapa, ¿no? Que ahí la hemos puesto como levantada, se apoyaban en unos muros de hormigón, pero luego, aunque esto parecía muy cerrado, pues tiene esa especie de transparencia, como una tapa muy rotunda, un sombrero, pues hace que las cosas fluyan hacia los laterales, ¿no? Porque no pueden irse hacia arriba. Entonces la vista, una anécdota que está ahí de la normativa, y sé que en parte esto está financiado por la Fundación 11. Entonces, la Fundación 11 lo único que quería era que las dos bandas estas, ¿no? Para personas que tienen problemas de visión a 90 centímetros y a 160, pues fueran muy contundentes. Cosa me parece absurda porque se pueden hacer y hay que hacerlas y las vamos a hacer, pero no es necesario que tengan tantas
pelotitas verdes, ¿no? Que se cargaban un poco en fin, todo tiene un punto medio y a veces pueden ser también las propias involucrados en la normativa los que se acaban pasando, ¿no? Pero bueno. De hecho, ese era el dibujo, ahí lo veis en el alzado que nosotros teníamos previsto y que hemos utilizado habitualmente y cumple la normativa de hacer como unas pequeñas barritas, ¿no? Así muy tenues que no te estropean el cristal y sí que es verdad que avisan de que hay un obstáculo. Que no solamente son para las personas con discapacidad, sino para todos, porque mira que no ha habido obreros en las obras que he visto yo, ¿eh? Pegarse contra el vidrio porque todavía nadie lo había puesto eso o por ejemplo un niño, ¿no? Esto también me ha pasado en fiestas de inauguración, me acuerdo una, de un niño fue ¡pua! Contra el... Bien. Está, bueno, algunos aspectos y más parte de atrás. Esto es para personas con Fundación Intras, más de salud mental, ¿no? Con sobre todo temas de esquizofrenia, de un centro de ocupacional, de talleres, son unos talleres, ¿no? Esto ya es el colmo, porque el espacio sobrante era dentro de una manzana de edificios, o sea, ni siquiera tenía fachada a la calle, ¿no? Para que veáis que estamos todo el día luchando contra esta cuestión de urbanística, este abuso urbanístico, que la ley obliga a dejar un tanto por ciento, ¿no? De cesiones para usos dotacionales. Y entonces la triquiñuela es que, bueno, pues muy bien, dejo el trozo ese que ya no voy a poder vender bien o que no voy a poder hacer nada con él, ¿no? Hecha la ley, hecha la trampa. Como he visto que hoy aquí había juristas y tal, pues, a mí, ¿cómo se podría conseguir? En todo caso, a nosotros ya nos venía dada la trampa de la ley y lo que hicimos otra vez, pues intentar esa liebre por gato. Esto es un edificio de hormigón con, a ver, ellos le llaman el búnker, pero sin embargo, y lo digo de verdad, o sea, están muy implicados en el edificio y porque a la vez, como veréis, tiene una luz muy buena y tal. Son unos talleres, esto no lo haríamos en una arquitectura residencial, ¿no? Pero sí quizás en un taller que, bueno, estará las plantas, no las explico. Esta es una fachada que da a una zona de juegos que hay dentro de la manzana para los niños y que también, como veis, intenta ser un edificio algo clásico, ¿no? Como esa especie de zócalo. Encima la parcela tenía un desnivel de una planta entera. Lo aprovechamos para que las dos plantas, la de abajo y la de arriba, fueran accesibles desde la calle, aunque luego hay un ascensor dentro, ¿no? Pero no habría hecho falta ese ascensor porque se cumplía la normativa, en este caso. En todo, en todo el asunto hemos procurado que la fachada, fijaros cómo son las casas de alrededor, ¿no? Ahí veis una detrás, pues hacer una arquitectura un poco contundente para enfrentarnos a esas medianeras que daban a ello. Y esa zona de la entrada, esa es la fiesta de inauguración realmente, y una zona de bar y tal, que ellos querían que estuviera abierta al pueblo. Esto está en Toro y sí que ha funcionado así, de hecho. Ahí en la niebla, un día que hacía mucho frío y nos gustan mucho los edificios cuando están en estructura. Ojalá se pudieran dejar así, pero no. Y por dentro, ¿no? Que es lo que ellos usan, los talleres, las escaleras. Bueno. Fijaros lo que han hecho, además, que esto nos ha pasado siempre, sobre todo con los edificios que hemos hecho para personas para temas de salud mental. Y hay una personalización muy buena de los usuarios, ¿no? Porque ahí son talleres, pero con las cosas que ellos han hecho, luego han ocupado los patios y está totalmente activo y vivo. Bueno, ya esto lo he traído porque ya esto era rizar el rizo y también nos ha pasado, ¿no? Esta misma Fundación Intras, pues le dieron un local que había sido una droguería. Yo, de hecho, había comprado ahí una vez un tubo dentrífico. Pues, ¿qué hacemos con la droguería? Ha quebrado, están todas las estanterías ahí y bueno, pues eso era lo que teníamos disponible y un poco también en un ejercicio, como no había dinero, en un ejercicio de responsabilidad dijimos, mira, todo hay que hacerlo como está, con las estanterías, ¿no? Era también para talleres ocupacionales. En teoría provisional, pero luego sigue funcionando. Yo he ido a comprar ahí al mercadillo de Navidad y tal, y es uno de los centros que menos les ha costado y más partido les han sacado, ¿no? Lo ves en funcionamiento, de hecho, pero todo se hizo poniendo bien las estanterías y bueno, pues una luz nueva, se hizo una cocina porque querían dar cursos de tal y luego esta es una sede de esa misma fundación en Parque Sol, Valladolid, en la parte alta de Valladolid. También la veis ahí volumétricamente un poco porque queríamos que tuviera esa misma presencia, ¿no? De un poco en una ladera con unos horizontes muy bonitos, que fuera un edificio. Esa es la maqueta, es un trozo de aislamiento
ahí que cortamos con la cuchilla y luego eso, pues varios años, 6 años después o lo que sea, lo ves convertido en un edificio que ha costado pues, un dinero. Este era el esquema de las plantas que se basaba en girar, pues bueno, ocupar de distinta manera cada planta, como el molinete, pero este es para personas, digo, con cuestiones de salud mental y realmente pues cumple todas las normativas también de accesibilidad, pero no es ese su principal reto, ¿no? Sino que aquí pues es más, estaba más pensado en como una arquitectura que fuese sugerente en, bueno, los materiales que se usaron fueron pues esas lamas de madera, que fueran cuestiones cálidas, que fuera también muy claro el acceso, la presencia sobre el horizonte, una serie de cosas que, bueno, más bien arquitectónicas, pero bueno, sobre todo centramos los esfuerzos en esta escalera central que recorría todas las plantas. Cada planta tenía un uso distinto y una entrada diferente, porque había varios niveles de calle. Y la escalera, en realidad, pues es como un objeto escultórico que se usa a veces, pero no siempre, hecha en chapa, ¿no? Bueno, para meter los trozos de escalera, pues hubo que dejar el techo sin terminar y con una grúa y realmente se consiguen en un espacio bastante pequeño porque, bueno, la escalera ocupa un módulo de 7,5 por 7,5 en la planta, ¿no? Y todo esto, pues, es como una especie de acontecimiento, moverse por la escalera. De hecho, no es solamente circular, ¿no? Sino asomarse, relacionarse. O sea, queríamos que fuera, en este caso, con algo que en realidad no tiene accesibilidad, ¿no? Según la ley, y sin embargo, pues sí que queríamos que fuera un elemento bastante. Bueno, luego ya aparte de los otros espacios, pues también estaban basados en general en la diafanidad, pocas puertas, mamparas de suelo a techo, vidrio. Y lo último, creo que es el último, pues que son cosas muy variadas que vamos haciendo, porque es como las cerezas, ¿no? Que una te lleva, coges una cereza y viene otra y tal. Entonces, esto pues eran la asociación que hay en Valladolid de autismo, de personas con autismo muy fuerte, es como la que más temen, entre comillas, en la administración pública, porque bueno, son muy reivindicativos, hacen bien. Y, y entonces ellos consiguieron pues una herencia realmente de esa casa que se veía en la esquina, en la Plaza Mayor de Tordesillas y tal, ¿no? Bueno, este es un caso en el cual tuvimos que un poco pelear con el ayuntamiento la cuestión de la normativa, porque es una casa de pueblo con vigas de madera y una escalera muy empinada que estaba protegida integralmente y que no era posible hacer un ascensor y sí que se podía hacer la entrada a nivel de calle, pero la otra cuestión que pedía la normativa, que era un ascensor, era imposible. Ellas, por otra parte, no lo necesitaba porque era para niños con autismo, pero que dice, bueno, es que corren más que tú y yo, ¿no? Y es verdad que. Y entonces, bueno, basándonos en que esto era una vivienda para refuerzos de fines de semana y tal, se iba a usar como pequeño núcleo de convivencia familiar, digamos, me parece que eran 6 o 7 personas, se consiguió salvar ese problema gordo de la normativa, porque en este caso iba en contra de ellas mismas, ¿no? Entonces, al final, era un ejercicio de rehabilitación, que había que mantener, ya digo, todo esto, la fachada, pero también esas estructuras típicas, ¿no?, antiguas por dentro. Y entonces todo el proyecto se basó en despejar los tabiques, dejar solamente vista la estructura y la escalera, y luego hacer una especie de pequeños muebles, suelos, paredes que se plegaban y tal, y que servían para dividir algunos pequeños dormitorios y algunas cuestiones como esa barra para los desayunos y tal. Es una casita de fin de semana que me parece que tenía 260 metros cuadrados, pues como suelen ir 2 monitoras y pues eso, 6 niños me parece. Esto eran unos módulos que hicimos así con mucho detalle para dobles, ¿no? De la cama abatible horizontal y que podía cada uno tener, a ver, esto tenía 2,5 metros de ancho, me parece, ¿no? Pero por lo menos cada uno podía tener su pequeño espacio querían, por el autismo, pues tienes un poco de intimidad, tal, bueno. Y algunas imágenes de otras cuestiones similares que hemos planteado con ellas para una residencia que de momento no se ha hecho. Y aquí estaba el esfuerzo, ya digo que al ser tema de autismo, no estaba tanto en cuestiones de accesibilidad,
sino de identidad, vamos a decir. Ellos tienen mucha importancia pues el reconocimiento de los espacios, bueno, tienen pues estos iconos en las puertas, etcétera. Hay una serie de cuestiones que tienen más que ver con el mobiliario, vamos a decir, con el equipamiento, con la identidad que con la accesibilidad puramente dicha, ¿no? Y eso también nos ha llevado luego a, bueno, algunos de esos conceptos que estaban más pensados para las personas con autismo, sí que los estamos trasladando a cuestiones de cohousing, de personas mayores, que es otro mundo, ¿no? Que cada vez tiene más importancia. Bueno, esas eran unas fichas de dominó que sirvieron para hacer un poco la forma del edificio general. No ha salido, por lo menos de momento, pero bueno, era un cohousing con apartamentos en los cuales también pues tenía mucha importancia eso que se llaman los espacios intermedios, que sería como una galería, ¿no? Que no se sabe si es dentro o si es fuera, pero que, bueno, esto es anterior a la pandemia, pero luego la vida nos ha dicho que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces nosotros sí que lo habíamos visto ya, sobre todo en rehabilitación de vivienda social en Francia, como simplemente adosándoles unas galerías de 2,5 metros que fueran un poco habitables, ¿no? Que no tuvieran 1 metro, y ahí es donde se podían hacer filtros de soleamiento y también cuestiones de vegetación y tal, pues las viviendas esas cambiaban por completo. Entonces aquí esta era un poco la misma idea. Y luego otro elemento que queríamos tratar muy bien era el acceso a cada vivienda, la puerta de entrada, ¿no? Que es desde un corredor, porque son así como módulos, pero de alguna manera que fuera como pasa en los pueblos, que todo el mundo delante de la puerta de su casa, ¿no? Tiene un geranio y tiene pues que tú tuvieras ahí un espacio de, yo qué sé, de 4 por 2 metros, donde podías poner una silla, una flor y ahí estaba tu puerta, ¿no? O sea, creemos bastante en estos pequeños gestos que no son tanto, vamos, y que valen para cualquiera, ¿no? Porque cualquiera querríamos poder hacer esto en la entrada de nuestra vivienda. Ahí se ve más o menos la idea de cómo podía haber quedado, ¿no? Algún día lo acabaremos haciendo, pero es un corredor, es un edificio que eran antes aulas, un colegio, y se transformaba en apartamentos, entonces el corredor era ancho y duro, o sea, realmente muy feo, ¿no? Entonces se le hacían esa especie de pequeñas excavaciones en el lateral para que hubiera en cada módulo, en la entrada a cada módulo, algo. Ahí veis más o menos también las imágenes de las galerías respecto al apartamento típico, cómo funcionaban, ¿no? Y aquí también algunas visiones de cómo esa galería sirve para meter dentro un trozo de paisaje visualmente. Pues nada más, ahí podéis encontrar más datos y yo esto es todo lo que he ido aprendiendo, pero en fin, seguro que todavía me quedan muchas lecciones. A ver ahora los expertos en equipamiento, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Eres una persona que se centra en los detalles. Y bueno, a mí pues me llama mucho la atención la capacidad que tienes para organizar los espacios y sobre todo pues la intención de que sean acogedores. Yo creo que pues centros residenciales, centros ocupacionales, que al final se va a pasar mucho tiempo, pues creo que puede ser un aspecto motivador o a la hora de que una persona pues haga sus sesiones de rehabilitación o pueda estar viviendo con otras personas. Sí, creo que debe de ser muy importante. Además, al final es como el hogar también. Entonces, pero bueno, muchísimas gracias. Me toca mi parte. A mí me han pedido que me autopresente, creo que es lo más fácil. Yo soy Francesc Bañuls, soy terapeuta ocupacional y soy profesor de la Universidad Católica de Valencia. Y además, pues bueno, ejerzo pues la dirección, la coordinación y como terapeuta ocupacional del Centro Autonómico de Referencia en Discapacidad. No sé si ponen la presentación. Perdón. Yo veréis también que el que esté poniendo el texto le va a cortar. Hablamos muy rápido, ¿no? Yo sí, yo sí. Bien, el mandito. Perfecto. Bueno, pues como les decía, bien, yo le voy a dedicar 5 o 10 minutos para la presentación de un servicio y de unas acciones que realizamos desde la Universidad Católica dentro de la Asociación No Gubernamental para la Investigación, la Formación y la Transferencia Social, Campus Capacitas. Campus Capacitas, por supuesto, es muchísimo más que no solo Capacitas como Centro Autonómico de Referencia en Discapacidad, pues hay un conjunto de centros como son la Alquería, como son la Unidad Docente de Autismo, como es la Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad que estudian o trabajan dentro de nuestra universidad,
o como pueden ser el Observatorio Internacional en Educación Superior y Discapacidad o Atención Temprana. En este caso, a mí me han pedido que les presente el CAR Capacitas y fundamentalmente pues yo quiero incidir en lo siguiente. Hay muchas caras conocidas en algunos casos, pero bueno, quien no nos conozca, para todas las visitas que tenemos, para las personas que atendemos y sobre todo para las actividades formativas, a mí me gusta presentarlo de la siguiente manera. Entiendo que todos y todas van al médico de cabecera, a la Seguridad Social, porque necesitan que les asesoren, porque su calidad de vida se ve disminuida pues, por un constipado, por un COVID o por cualquier situación que nos genera un déficit una limitación en la participación y necesitamos un asesoramiento de un experto, de una experta en medicamentos. Al final es un producto que se distribuye en una empresa de distribución privada que se llama farmacia. Mi trabajo como terapeuta ocupacional, yo hace años que lo defino como terapeuta ocupacional de cabecera. ¿Por qué? Porque yo recibo a cualquier persona en cualquier situación de la Comunidad Valenciana para asesorarle, o para orientarle. En este caso, que el producto de apoyo, el médico y el medicamento, para los terapeutas ocupacionales, los productos de apoyo, que más adecuado va a ser para mejorar, para eliminar las restricciones en la participación, las limitaciones en la actividad que vengan derivadas pues, de los déficits funcionales o estructurales a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel sensorial que pueda presentar cualquier persona. Del mismo modo que un médico, que un médico no nos cobra por la visita ni nos vende los productos directamente, nosotros no somos una ortopedia, somos un centro de asesoramiento que pertenecemos al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con lo cual recibimos a cualquier persona y nuestras acciones son sin coste para cualquier persona que lo solicite. Esta red de centros a nivel nacional, nosotros somos el de referencia en Comunidad Valenciana, pero como pueden ver hay un conjunto de centros en todo el Estado español. El más antiguo o el más conocido normalmente es el CEAPA de Madrid, como centro estatal en ayudas técnicas que se llamaba en ese momento. Ahora ya pues recuerden que por definición cambió a productos de apoyo. Como les he dicho, yo soy profesor dentro de la universidad, pero de base soy terapeuta ocupacional. Y lo más bonito que me parece para dar clase a tanto a los alumnos de terapia ocupacional, magisterio, a cualquier situación que tengamos, es que podamos relacionar nuestras intervenciones desde los centros como profesionales en un área y relacionarlos con la actividad docente que tenemos con nuestros alumnos y con nuestras alumnas. De esta manera, como ya les he dicho, nuestro objetivo siempre va a ser, desde la formación, desde la atención y desde la investigación, apoyar o mejorar la calidad de vida de las personas que atendemos o que nos solicitan nuestra atención. Como les he dicho, centramos nuestra actividad en el uso de productos de apoyo, análisis de ergonomía cognitiva o el posicionamiento o adaptación de espacios también, porque trabajamos o colaboramos muchas veces con estudios de arquitectura, porque hay familias que nos piden, tengo que adaptar mi casa y me tengo un piso en el centro y ¿qué hago? Entonces, pues como nosotros podemos, les ayudamos a asesorar en esos, cómo tienen que adaptar esos nuevos espacios a esa nueva realidad. Pero bien, dentro de los conceptos de ergonomía cognitiva, pues atendemos sobre todo discapacidad intelectual, parálisis cerebral infantil. Yo de lo que más me he dedicado en los últimos años es a la atención en los centros educativos, en colaboración con CEFIRE, con la Consellería, y a facilitar que los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales pues, puedan participar de manera activa en el aula y sobre todo que esos aprendizajes, esa adaptación de ese entorno se pueda extrapolar a su vida diaria para que puedan participar y desarrollarse por sí solo. Por supuesto, siempre asesoramiento a familias y siempre apoyando pues, cualquier solicitud. En los últimos años, por supuesto, yo me centro en el asesoramiento del producto que se vende pues, en las empresas pues, como pueden ser en eso, como pueden ser BJ Adaptaciones o lo que puedas encontrarte hasta en Amazon. Asesoro desde cubiertos hasta lo que conocerán las soluciones para manejar el ordenador solo con los ojos. Los trackers, los Tobis, los Iris Bond que tenemos ahora mismo. Siempre el objetivo, superando esas limitaciones. Actualmente, algunos de los aspectos que más trabajamos son la impresión en 3D y el desarrollo y diseño de productos de apoyo en 3D por distintas posibilidades o por distintos objetivos, ya que consideramos que nos permite adaptarnos a cualquier característica de cualquier persona haciendo productos de cero a costes muy baratos y nos permite en muchos momentos crear soluciones que si no lo podemos encontrar en el mercado. De esta manera, si tienen interés, hay un portal web que se llama Zingiverse. Si ponen Zingiverse Capacitas, pues podrán entrar en el espacio que tenemos desde la universidad. Y además, pues a mí me gusta mucho contar que son la mayoría de los productos mis alumnas y mis alumnos los que los diseñan, dentro de que yo les llevo los problemas de las personas que estamos atendiendo en cada momento. Al mismo tiempo, pues también estamos catalogando todo lo que encontramos en Zingiverse que han hecho otras personas
y que consideramos que está muy bien hecho y así pues presentamos un centralizado, un espacio para que se pueda acceder a estas herramientas. Si no tienes impresora, nosotros imprimimos. Es una de las iniciativas que tenemos, porque ahora ya son muy baratas. La última que tenemos nosotros la hemos conseguido por 200 euros, te la tienes que montar tú, como si fuera de IKEA, pero funciona muy, muy bien. Pero si no se tienen los conocimientos, por supuesto, una de nuestras iniciativas es que nosotros, mis alumnos y mis alumnas, tienen que aprender a imprimir, y ya que aprender a imprimir, vamos haciendo producto y luego lo damos a las personas que lo necesiten en cada situación. Adaptamos juguetes, trabajamos la domótica del hogar, atendemos tanto niños como adultos, y sobre todo lo que atendemos por urgencia, llevamos muchísimos años trabajando, es a las personas con ELA. Si desde Adela se ha conseguido que en el trabajo que hemos estado haciendo con el Hospital de Castellón, con la FE, con el General, pues sí que generar la necesidad de una terapeuta ocupacional, de Nuria, que tuviéramos la suerte de que la contrataran hace poco tiempo y está haciendo un trabajo excepcional. Nos ha descargado un poquitín a nosotros, pero continuamos atendiendo todas estas necesidades. El resto de situaciones pues la tenemos que ir atendiendo por lista. Lo mismo, pues como decía, con el COVID nos ha permitido también las atenciones virtuales, y también destacar, como desde el centro, pues también, como os he dicho, que hay formación, investigación y un intento de transferencia social en cualquier ámbito de la vida diaria de una persona con los productos que desarrollamos. Desarrollamos TFMs, desarrollamos trabajos final de grados, desarrollamos tesis doctorales, y al mismo tiempo pues también tenemos mucho trabajo. Recibimos una media de entre 40 y 60 grupos de formación profesional de distintas disciplinas, sea de integración social, atención a la mal llamada dependencia, o alumnos de formación de robótica, informática o cualquier disciplina que pueda verse integrada, pues como el ámbito de la domótica, de la accesibilidad y usabilidad de un ordenador, etcétera, etcétera. Trabajamos con productos de alta tecnología, pero siempre hemos defendido la creación de producto de bajo coste. O sea, aquello que te puedas encontrar que lo van a tirar y que con una tapa de CD y un final de carrera podamos hacer un pulsador, porque entendemos que no todo el mundo puede. Para ver pobreza, pues no hay que irse de aquí. Pero además, porque te vas a otros entornos donde todavía hay más problemáticas para tenerlo, intentamos capacitar a los alumnos para que no tengan que comprarlo, sino que lo puedan crear. Pues siempre pues, trabajamos igual con la madera, trabajamos con tapas de CDs o con elementos, pues ahora ya mismo también, de impresión 3D. De alguna manera, pues lo que hace Fernando, lo que intentamos adaptar a cualquier situación. Como ven, pues aquí tenemos otras soluciones que han ido desarrollando los alumnos en base a los casos que nos han ido solicitando. Y aquí tenemos pues desarrollo de soluciones un poco más complejas y que, bueno, pues aprovecho para presentarles en pocos segundos qué es lo que queremos intentar o lo que quiero intentar, dotar de material a centros educativos. Creo que es un potencial los centros de formación profesional en robótica y en informática, y creo que los alumnos de robótica e informática y los profesores de los centros de formación profesional tienen una oportunidad, que es que estos alumnos tienen que hacer prácticas y tienen que desarrollar productos. Entonces, les invitamos a que vengan al centro. Yo les doy una charla formativa de 1 hora, hora y media, para que conozcan en qué aspectos pueden incidir, como puede ser domotizar una puerta o crear un ratón adaptado de bajo coste. Lo podemos comprar a una media de 400, 500 euros. Si lo conseguimos desarrollar desde las prácticas de un alumno de FP, con un material fungible, con una partida económica que ya vamos a gastar para formación, y cuando lo hacemos bien, lo damos a una escuela, pues si cada año conseguimos hacer 5, 10, 15, 20, pues bueno, pues creo que podemos estar generando ya no un ahorro, sino facilitar materiales que se hayan hecho solamente para estas personas, que se haya hecho una valoración y estén adaptados de manera específica para estas personas, y que además pues que el dinero que se esté utilizando, pues creo que pueda estar mejor dirigido, que a lo mejor se puedan desarrollar otro tipo de prácticas. Hemos tenido también estudios de innovación educativa financiados por Bankia FP Empresa, pues donde hemos tenido experiencias también pues, de mesas domotizadas o de comunicadores, bueno, en base a las necesidades o a las realidades de las personas que hemos conocido durante todos estos años. Estos son algunos ejemplos de soluciones que hemos tenido, ¿vale? O el espacio donde lo pueden encontrar. Bueno, yo he intentado en muy poquito tiempo, porque es lo que me han facilitado, eh, al final transmitirles lo siguiente. Somos un servicio dentro de la universidad. Y dentro de la universidad además tenemos un campus para la investigación,
la formación y la transferencia social. Este servicio pertenece a una red del Ministerio y yo me dedico a asesorar, a informar sobre qué productos de apoyo, sobre qué adaptaciones son las más adecuadas para cada persona en cada momento de vida. Si necesitan o precisan de nuestra ayuda o colaboración a nivel profesional, pues por supuesto estaremos encantados de recibirles, de atenderles, o si necesitan en cualquier momento pues una charla en un congreso o cualquier otra posibilidad, pues estaremos encantados también. Bueno, espero que les haya gustado. ¿Verdad? Bueno, me han pedido que las personas que vayan a hacer ahora las comunicaciones que se acerquen a la mesa. Creo que se tienen que ir preparando el USB o cualquier cosa. Perdón, es que me pongo nervioso yo siempre. No queríamos huir, ¿eh? O sea, No, bueno, a lo mejor un poco. Tengo una pregunta. A ver, en el tema de la arquitectura como herramienta para superar las barreras, ¿se tienen en cuenta otras discapacidades, como por ejemplo la sordera, la ceguera? muy poco, o sea, sordera nada, a no ser que sea un centro específico. O sea, digamos que la normativa ahora mismo no incluye nada de esto. Para la ceguera o dificultades visuales sí, pero muy poco. Es estas bandas de un poco de aviso, bueno, el braille en los botones del ascensor. También, claro, se da por otro lado, por el lado más del equipamiento que de la arquitectura, ¿no? Porque, por ejemplo, el ascensor en el fondo se considera más bien un equipamiento y ahí sí viene con una serie de medidas también de alturas y tal, ¿no? Pero no, a no ser que sea un edificio. Esto es verdad y pasa lo mismo con los niños. O sea, no pensamos la arquitectura para los niños a no ser que sea específica porque estás haciendo una guardería. Esto es un defecto que tenemos y, por ejemplo, otra cosa que tampoco se ha planteado hasta ahora prácticamente nada es la cuestión de género en la arquitectura. Y es verdad que son temas que habría que abordar, pero yo además lo digo un poco con dolor, ¿no? Porque estoy en la parte creativa de proyecto, que es donde deberíamos estar o definir más por dónde tirar, ¿no? Este tema está todavía muy en pañales. Entonces habrá que, sí, sí. Normalmente lo poco que se ha hecho es porque la normativa ha empujado o ha obligado, o bien pues porque sí que hay algún arquitecto concreto, por ejemplo nosotros, pues sí, claro, cuando te dedicas más a esto te empiezas a plantear preguntas y tal, ¿no? Pero en el colectivo así en general y tampoco en lo docente. Bueno, ahí está la iniciativa, ¿no? Que Manuel Lillo, aquí están haciendo ese concurso, ¿no? De accesibilidad a las playas, me dijo Jorge, ¿no? Muy interesante, por ejemplo. Em, Pero sí, hay que profundizar. Una vía es los trabajos fin de grado o de máster o concursos para estudiantes de arquitectura. O sea, lo que habéis pensado, muy bien. Eso está muy bien. Porque si no, no nos lo plantearemos nunca. Es por alusiones. Sí, sí. No, es que ayer mismo nos reunimos el jurado y vamos, se publica, creo que mañana en web. La idea era un concurso para estudiantes de arquitectura, tanto de grado como de posgrado, para solucionar un problema que a mí cuando nos lo plantearon los profesores de arquitectura, pues más se me habría ocurrido cómo facilitar el acceso de personas en silla de ruedas al baño, Sí. no ya a la playa, sino a llegar hasta el baño. Y la verdad es que había ideas francamente interesantes y nada, estáis invitados a partir de dentro de 15 días ver la exposición en la Escuela de Arquitectura, en el hall de la Escuela de Arquitectura. Pero en esa línea quería aprovechar también para preguntaros más a ti, Fernando, pero también un poco a ti, Francesc. Creo que era Joyce el que decía que cuantas más limitaciones le ponían a la hora de escribir, mejor escribía. No sé si quizás tu experiencia, Fernando, o en la de otros arquitectos, o en vuestro caso, Francesc, el hecho de tener que
vamos, de o querer adaptarse a unas necesidades fuera de lo habitual, os ha llevado a soluciones que incluso desde un punto de vista general o incluso simplemente estéticamente dices, jamás habría llegado aquí si no me hubieran obligado. La respuesta ahora es sí. Yo creo que hago mejor arquitectura o por lo menos más accesible, pero para todos, ¿no? Gracias a haber tenido el contacto con estas realidades, que fue un poco casual. Yo no he estudiado, ¿no? Para eso, porque la arquitectura sigue siendo una titulación, digamos, genérica, no tiene especialidades y tampoco en esto, pero luego la vida profesional pues te va enlazando, al principio no lo haces muy bien y luego te vas dando cuenta de cosas y entonces yo creo que sí, que... Y lo bueno es eso, que las cosas que hemos aprendido en edificios teóricamente más específicos, pues luego las estamos aplicando en todos y están viniendo muy bien. Por ejemplo, también desde el punto de vista, por decirlo así, artístico, para que me entendáis, ¿no? Quiero decir que a mí me interesa mucho la diafanidad por una cuestión plástica, no solamente legal, ¿no? O sea, es una arquitectura más bonita y creo que todavía vosotros más, ¿no? En la producción de objetos y tal es donde más podéis beneficiaros de... A ver, ¿no? yo respecto a lo que yo a mí me gusta mucho dar libre por gato. Todo el rato. Yo creo que yo cuento muchas veces que uno de los primeros proyectos que pedimos, y es que es lo peor que hacemos dentro del Cercapacitas, es que no atendemos en entornos naturales. No podemos salir porque no tenemos una dotación económica a nivel del ministerio, a nivel de consellería. Y yo siempre digo que yo una vez pedí 40.000 euros, que quería gasolina, un terapeuta ocupacional, que fuese a las casas a hacer valoraciones, y me dieron 400 euros. Compré una impresora 3D. Entonces empecé a desarrollar producto, que entonces es donde me he ido llevando todas esas opciones. Entonces creo que ya no solo nosotros, creo que vivimos en un ámbito como el que es el que decidimos trabajar, que tiene muchas limitaciones y tiene muchas problemáticas y que muchas veces pues sale adelante pues con gente con ganas y con gente pues que se las ingenia. Al final, pues lo que sea, se adapta a esas realidades y intenta dar siempre libre por gato para conseguir pues siempre algo mejor, siempre algo mejor. Buenas tardes, enhorabuena por ambas ponencias que me han resultado muy sugerentes y un comentario breve en relación con lo que planteaba Fernando y luego una cosita muy también breve en relación con lo que planteaba Francesc. En un servicio de orientación jurídica que tenemos en el CERMI estatal nos llega la noticia de estas, no sé si llamarlas paradojas o cosas curiosas, ¿no? En una universidad andaluza, de bueno, mucho prestigio, no voy a decir el pecado, pero no el pecador. Había ciertas obras de accesibilidad que se tenían que acometer, algunas afectaban a edificios históricos y por lo tanto esas no se pudieron tocar, pero luego llevaron adelante, sobre todo en lo que es una facultad de psicología, llevaron adelante unas obras, o sea, nuevas, ¿no? Levantaron edificios nuevos y habían generado dentro del propio edificio, no sé si se denominan patios de luz, es decir, zonas no techadas, tenían una parte que sí era accesible con una silla de ruedas, pero que en el centro lo que tenían, como yo creo que como elemento decorativo, eran cantos rodados, todo un conjunto de cantos rodados. Entonces, ¿qué ocurría? El alumnado, los estudiantes que estaban en una pausa y que fumaban, sacaban unas sillas y se situaban en el centro sobre los cantos rodados. ¿Qué ocurría? Los estudiantes que estaban en silla de ruedas no podían participar de ese momento de compartir y que es un momento también de vida universitaria, sino que tenían que ser espectadores a 2 o 3 metros de donde estaban reunidos sus compañeros y sus compañeras, ¿no? Y me daba mucha rabia decir qué pena, ¿no? Un edificio nuevo que se levanta, se le pone una decoración, se pensó en una parte y no se pensó en la otra, ¿no? Entonces, esto es un poco un comentario en relación con lo de Fernando. Es que, bueno, no es por pasarle la pelota, Francés, pero creo que hay muchas cosas de esas que no las ves en el plano, porque son matéricas o son ya de un detalle final. Hay que pensarlas, el arquitecto también, pero claro, se le escapan a la supervisión, por ejemplo. Entonces es muy importante luego el equipamiento, vamos a decir, o el vestir el edificio final, ¿eh? Antes hablábamos también de la domótica, por ejemplo, pues eso es fundamental. Hasta ahora no ha habido recursos muchas veces, pero
empieza a ser asequible, ¿no? Y es súper básico, vamos. Yo lo comentaba Fernando antes, nosotros desde la universidad, además yo tengo la suerte de ser el transversólogo, porque tenemos una gente de Campus Capacitas que es la competencia transversal en discapacidad. ¿Qué es esto? Dentro de la universidad tenemos ciertas titulaciones que no tienen ninguna formación, nada, en atención a las situaciones que puedan generar una limitación y que puedan entonces crear una persona dependiente, como pueda ser esta situación. Entonces nosotros llevamos ya años apostando, ya creo que son 10 o 12 años, más con Fermi se trabajo también toda esta parte, en formar a todos los alumnos de todos los grados de la universidad, desde Ciencias del Mar, Derecho, Criminología, ADE. Entonces nosotros defendemos que, a mí, por ejemplo, yo a mis alumnos y mis alumnas de maestros de pedagogía terapéutica les digo que a mí no me parece bien que exista la mención en pedagogía terapéutica. Todo maestro tendría que tener la especialización en menciones de Claro, sí, que es un poco lo mismo en arquitectura. lo mismo, Debería todo haber arquitecto tendría que tener la mención, Sí, porque sí. si no, luego rompen las Sí. cosas bonitas que hacen los arquitectos porque quieres pasar y me parece normal. Claro, sí. Sí, bueno, y lo último, en relación con lo que planteabas, Francesc, darte la enhorabuena y al equipo con el que trabajas y todo lo que estáis haciendo, porque en alguna charla o presentación de productos que una empresa, que no voy a decir el nombre, pero que su logotipo es una manzana mordida, nos invitó a mostrarnos lo maravilloso que eran sus dispositivos en términos de accesibilidad, pero tuvieron que tragar saliva cuando preguntamos por los precios. Ellos decían bueno, que valía la pena hacer la inversión porque el retorno no sé cuánto, pero yo creo que lo que estáis haciendo es ciencia que genera conciencia y conciencia social, así que darte la enhorabuena por todo lo que estáis Ahora, haciendo. Muchísimas gracias. Las comunicaciones. Buenas tardes. A mí me gustaría saber si en general de vuestra experiencia habéis colaborado, estáis colaborando con arquitectas, investigadoras, investigadores que tienen alguna discapacidad para saber Sí, su punto de nosotros, vista. sí, bueno, en nuestro equipo sí que hicimos, depende, el primer edificio que he puesto de todos, éramos tres, me parece que tres arquitectos, o sea, una arquitecta y nosotros dos. O sea, que hay una colaboración total, sí, sí. Era una compañera nuestra que había tenido un accidente y tal, y no me acuerdo ya muy bien cómo fue el equipo, cómo se formó, ¿no? A instancias creo que fue a instancias de la propia Fundación Aspain, pero sí, sí, claro, por ejemplo, ahí pues era el primero o de los primeros que hicimos y fue básico porque es en primera persona. De todas formas, ellos sí que suelen tener, como son fundaciones ya un poco grandes, suelen tener un gabinete. Por ejemplo, Aspain tiene un gabinete con arquitectos o arquitectas porque tienen muchos trabajos además de adaptación, lo que tú decías, ¿no? De las casas para personas que además a veces son discapacidades sobrevenidas muy de repente, ¿no? En caso de Spain, de lesionados medulares, pues tiene relación con accidentes y ellos mismos ya gestionan muchísimo. Lo gordo, entre comillas, lo hacen ellos mismos con su propio gabinete. O sea, nosotros entrábamos porque igual ya para edificios muy grandes como esos que tenían subvenciones públicas y tal, pues requerían otra dimensión, ¿no? Pero si no, es verdad que, claro, se han adelantado, por lo que yo veo, ¿eh? Y hay muchos también en la discapacidad, bueno, en cuestiones de salud mental hay mucha gente más de bellas artes, digamos, o de creatividad, ¿no? De arquitectura, trabajando con ellos, ¿no? En talleres específicos y tal. O sea, que ellos van demandando a profesionales de distintos campos y eso va muy bien, ¿no? yo es que trabajo en un servicio de asesoría, entonces yo tengo que derivar. Lo que pasa es que, claro, yo derivo también al final a las empresas o a los estudios que vienen a presentarse que nos dicen, mira, estamos trabajando en esta línea. Entonces, yo, pues, si me viene una persona con una solicitud de una adaptación de vivienda, digo, pues mira, está este, que son los que los conocemos. Yo también lo que aprendí hace muchos años es que los productos hechos por ingenieros y muchas veces el problema es que solo lo ha probado el ingeniero. Y entonces, claro, luego a la persona que tiene realmente el déficit no lo utiliza bien. Además, yo también entiendo que yo puedo tener o puedo contar un discurso que es además muy fácil de la sensibilidad que puedo tener y todo, pero al final quien va en silla de ruedas
es el que se lo siente y el que se encuentra todos los problemitas que yo no detecto. Entonces, si no intento dentro de la medida que los productos que yo haga venga alguien y me los critique, al final pues yo me voy a decir, pues qué bien lo he hecho, que pero no va a servir. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena a los dos. A Fernando lo conocía, bueno, te conocía de referencia. Yo soy de Aspaín, Comunidad Valenciana, de Predis, como presidenta Es que allí es Aspaín, presidenta de Predis, sí. sí, pero bueno, has sacado una foto de compañeros míos, de Ángel, y tal. Bueno, por desgracia aquí Aspaín, Comunidad Valenciana, no tenemos tanta fuerza como tiene Castilla. Bueno, tenemos mucha, ¿verdad, Francés? Bueno, Francés lo conocí hace muchos años y tengo que decir que aparte de ser un gran profesional, lo que ha conseguido es enorme, pero yo, por ejemplo, cuando tuve el accidente no había el centro de referencia y tuve que dirigirme a Madrid o Albacete, no recuerdo, para intentar el piso en ese momento adaptarlo. Esa necesidad que tienes tan imperiosa, encontrar en la cercanía ese centro. ¿Cuánto tiempo lleva, Francés? 12 años. Yo tengo hace 20. Yo también tengo un hijo con discapacidad intelectual, autismo, también me recibió Francés. Entonces, esa cercanía, esa empatía que tiene Francés y compañeros que a mí, estudiantes que está cada día formando, son los que realmente nos ayudan a las personas que tenemos discapacidad. Y no os podéis imaginar la ayuda que es para nosotros, es la vida. Yo he hecho terapia ocupacional, no sé si viste clases a Silvia, hice terapia ocupacional, baile en silla de ruedas, fuimos pioneros, ahora lo paramos por la pandemia. Yo conozco a gente que estaba con depresión y a raíz de ahí salió de ese problema, ¿no? He visto fotos de compañeras mías que les ayuda a mi querido Miguel, terapeuta ocupacional de Aspaín, de pues un producto que puede valer una ortopedia tal, pues valer nada. Entonces, poder comer una persona sola, no comer, pues es todo. Yo os invito a los dos a que sigáis y Fernando, tengo que hablar contigo del tema, bueno, hablaré con los dos, pero con Fernando del tema de la arquitectura que vas a presentar aquí en julio, porque aquí, bueno, hoy tengo que decir que al salir de aquí, no sé si ha sido casualidad, me han llamado del Hospital Clínico porque van a hacer un edificio y han contado con la accesibilidad. ¿Pero por qué? Porque una persona de consellería ha tenido se le ha ocurrido. Pero eso es lo que no puede ser, que no se le ocurra, sino que haya esa transversalidad que dice Francés, es la que debe. Debe ser tanto en el derecho, como se ha comentado esta mañana, como debe ser en playas, como debe ser en todo. Y eso la persona con discapacidad lo sufre día a día. Entonces yo os invito a todos los que estéis aquí de diferentes ámbitos, porque pues educativo, sanitario, porque al final la persona lo vive día a día y necesitamos que eso se cumpla. Y de verdad que al final muchas veces es cuestión de actitud, porque esa persona que se ha molestado en llamar para hacer una reunión, para que los arquitectos nos reunamos con los planos de los arquitectos, con la accesibilidad y con los trabajadores, porque ha dicho, es que los trabajadores nos movemos de una manera que los arquitectos a lo mejor no saben y las personas que tenéis discapacidad también os tenéis que mover. Es juntarnos todos y hacer algo que sea para todas las personas. Sí. Gracias. Bueno.